Sí, ya Ya, lo escucho. ya no sé, ya así como bien. Signos vitales, estudios de laboratorio y la parte de lo que son los estudios de gabinete. De estudios vitales, bueno, de la interpretación de los signos vitales, realmente lo hemos visto durante todo lo que es la parte del diplomado, ¿no? Vimos lo que son los parámetros de la frecuencia cardíaca, los parámetros de lo que es la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, lo que es propiamente la temperatura. Salvador, ¿cuánto es lo normal de la presión arterial? Que yo sepa es 70 sobre 110 o 80 sobre 120. Ajá. Nada más que es al revés. Ajá, al revés. Sí, 120 sobre 80 milímetros de mercurio o mmHg, creo. ¿Sí es así, no, Exactamente. maestra? Ajá, exactamente. Lo normal de la tensión arterial oscila entre 100, puede ser de 120 sobre 80 más menos 10, o sea, 110 y hasta puede ser hasta 130. Siempre y cuando nuestro paciente no sea hipertenso, eso siempre recuérdelo, ¿no? O sea, tenemos que preguntar siempre los antecedentes de nuestro paciente, ¿no? O sea, normalmente, ¿cuánto es la presión que usted maneja? Porque si un paciente maneja presiones bajas, supongamos de 90 sobre 80 o 90 sobre 70, y de repente nos dice que tiene, o checamos y vemos que tiene una presión de 130 sobre 80, es una presión elevada. Mande, Salvador. Por Oiga, Liz. ejemplo, bueno, a mí me llegó a pasar. No, vas, compañero, ahorita le digo yo mi duda. Ah, gracias, gracias. Me llegó a pasar que, al menos cuando yo estudiaba en Toluca, yo siempre salía diferente de la presión por la altitud que tiene. Entonces también eso Exactamente. afecta, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, recuerden que la presión arterial, por eso es en milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio, ¿cómo se cuantifica lo que es la presión atmosférica? En milímetros de mercurio, ¿no? Entonces va a cambiar de acuerdo a la altitud que se encuentre nuestro paciente. No es lo Bajan. mismo tomar una presión arterial sobre el nivel del mar que arriba de lo que es el nivel del mar, ¿no? Como es la parte de la Ciudad de México. Sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Manda idea. No, nada más para decirle que sí no nos activó los módulos 3 y 4, por eso no lo hallé. ¿No están activados? Cuéntalo, No, chica. no están activados, no. Sí, porque yo estuve buscándolo y no lo hallé, dije, a lo mejor sí, no me fijé y sí lo activó, pero no, no lo activó. Vale, ¿Ya ve? ahorita checamos, eso te lo Así que no nos verificamos. puede hacer el examen. Ahorita inicio con su examen. Este, Cómo la ya que extrañaba, cómo la extrañaba. sí, ya los extrañaba. Ahorita que Hola, vi a Miss. Lau, mándeme. Ese Eva dice que hola. Ay, Eva, hola, Hola, Miss. hola. Ah, bueno, pues de una vez, Eva. ¿Cuánto es lo No, normal? ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia cardíaca? Normal de frecuencia cardíaca. Ajá. eh, Sí, en cuestión con los signos vitales, ya vimos lo de la presión arterial, ya nos comentó Salvador que lo normal es de 120 sobre 80 y que va a cambiar, eso sí es súper importante, cambia de acuerdo a lo que es la presión atmosférica, pero si se encuentra sobre el nivel del mar o lo que es arriba del nivel del mar. Entonces, de cierta forma, el otro parámetro importante va a ser la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es lo normal de una frecuencia cardíaca? Cuando usted, de cierta forma, le está checando los latidos a su paciente, Eva, ¿cuánto es lo normal? ya se me olvidó, Miss. Miss, ¿es 70 por minuto? Ajá, pero 60 o 70. Ajá. exactamente, dependiendo Ah, del lo tenía parámetro. en la punta de la lengua. ¿Dependiendo de qué, perdón? Miss, la frecuencia cardíaca es de 75 por minuto, ¿no? Sí, De en 60 a promedio 70, ¿no? sería de 60 hasta Ujú. 100 latidos por minuto, ¿no? Ajá. Exactamente, la frecuencia cardíaca lo normal va de 60 hasta 100 latidos por minuto. La, Ok. Fue, Mande. fue lo que nos dijo que cuando eran niños latidos era porque eran deportistas, ¿no? Tenían así exacto, como, sí, ¿cómo se exacto. dice? Que ellos pueden, ay, como se me olvidó la palabra. Bueno, que son capaces ellos de regular, ¿no? Su respiración.
Claro, ajá, o sea, normalmente en pacientes deportistas tienden a regular un poco lo que es la frecuencia cardíaca y lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero entonces lo normal de frecuencia cardíaca va de 60 hasta 100. Lau, si nuestro paciente tuviera una frecuencia cardíaca de 50, ¿es normal? Una frecuencia cardíaca de 50 no es normal. Es un paciente que no hace deporte, que es Que no sedentario. hace. Exacto. Ajá, Sería y un que- paciente que no hace deporte, que es sedentario. exactamente. Ahí cómo se le considera, Mm, porque tenemos esa alteración, cuando está aumentada la frecuencia y cuando está disminuida la frecuencia. sí. ¿Es Ah, ¿cómo se llamaba? ¿No es hipocardíaco, maestra? No, ¿verdad? No. Ay, bueno. Es hipocondríaco. No. Ah, ¿Se acuerdan cuando vimos sí ¿Es podemos. bradicardia? exactamente, bradicardia? Ajá, Ay, se oye bien cortado. Por nomás escuchar. Lo que pasa es que como que todos tenemos los micrófonos abiertos, entonces ahí es donde se pierde. ¿ya me escuchan bien? Cierra el mío. A ver, ya me escuchan bien. Ya se escucha bien, ¿no? Entonces, una frecuencia cardíaca, bueno, les voy a quien le pregunte, activa su micrófono, ¿vale? Y el problema es de que me aparece Lau nuevamente. Como habíamos dicho que era cuando tienen menor a 60 latidos, ya lo comentó José, pero ¿cómo se llama? Bradicardia. Exactamente. Cuando tenemos menor de 60 latidos, se considera bradicardia. Cuando tenemos mayor a 100 latidos, se considera taquicardia. Ajá, entonces eso es súper importante para la frecuencia cardíaca y también para la parte de los pulsos. Recuerden que frecuencia cardíaca y las pulsaciones van a ser un promedio de 60 a 100 latidos por minuto, ¿vale? O de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿va? Sandy, ¿cuál es lo normal de una frecuencia respiratoria? Lo normal de una frecuencia respiratoria, Ajá. 20, ¿no? Recuerden que siempre hay como un parámetro, ¿no? Si está Ajá. 20, eso es lo máximo, pero ¿cuál es lo mínimo? Que era de 15 a 20. ¿No? Un poquito menos. ¿Lo manejan? De 12 a 20 latidos, bueno, de frecuencia respiratoria. Exactamente, de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿vale? Eso es lo normal. Cuando mi paciente tiene 10 respiraciones por minuto, ¿cómo se le considera? ¿Que tiene qué? Pues es igual, ¿no? Sí es igual como las bradicardias, porque ya está sus latidos lentos. En latidos sí, pero en respiraciones, Chihuahua. Respiraciones. ajá, ya vimos, lo normal va de 12 a 20, con digamos que una media de 16 a 18 respiraciones por minuto. Pero cuando mi paciente tiene menor a 12, puede tener 10 o 11 respiraciones, ¿cómo se le considera que tiene nuestro paciente? Yo, Miss, Chihuahua, Miss, la verdad no me acuerdo de eso. ¿Cómo se le dice cuando tienen menos respiraciones? Okay. ¿Cómo es, Sandy? ¿es disnea? Disnea, no. Entonces no. Disnea, recuerden que es la falta de aire. Ajá, nosotros estamos haciendo alguna actividad y es que me cuesta trabajo respirar. Eso es disnea. Es la dificultad al pasar el aire. Ajá, es esa dificultad que tenemos a la hora de respirar. Pero se le considera entonces bradipnea, ¿no? Ajá, recuerden, o sea, cuando una respiración es menor a 12, se le considera bradipnea, y cuando una respiración es mayor a 20, taquipnea. Ajá. ¿Taquipnea? Ajá, taquipnea. ¿Menor a 12 qué? Bradipnea.
mayor a 20 se considera taquipnea. Y disnea como tal va a ser la dificultad que va a presentar nuestro paciente o vamos a presentar a la hora de respirar, ¿no? Normalmente cuando hacemos ejercicio y no tenemos este condicionamiento o esta condición física, nos condiciona disnea. Esa dificultad a la hora de respirar. ¿Va? Ahora, José, ¿cuánto es lo normal de la temperatura? En un paciente, en un adulto. Yo mis 36.5 Ajá. ¿A cuánto? Recuerden que siempre hay parámetros. a 37. De 36.5 a 37. Sí, pero también se puede catalogar de 37.5. No, en un paciente adulto. Sí, porque después ya empieza después de ahí empieza siendo febrícula, ¿no, Miss? Pero eso sería en un paciente pediátrico. Recuerden, de un paciente adulto, lo normal es de que tenga una temperatura de 36 a 37. Lo ideal sería 36.5, ¿no? Ok. Si un paciente tiene una temperatura de 37 a 37.9, se le considera que ya tiene febrícula. Y mayor a 38 se le considera que ya presenta fiebre. Febrícula se llama. Ajá, febrícula. ¿Sí? De 37 a 37.9 se considera febrícula en un paciente adulto, porque mayor a 38 ya se le considera fiebre. A comparación de un paciente pediátrico. De un paciente pediátrico, a ver, Salvador, en un paciente pediátrico, ¿cuál es la temperatura normal? En un paciente geriátrico, Ajá, pediátrico. pediátrico. No sé, maestra. Yo diría que 35. ¿Hasta cuánto? De 35 a 36. ¿No? Es de 36.5 a 37.4, ¿me? Exactamente. Ajá. En un paciente pediátrico la temperatura normal va de 36.5 a 37.4. Por eso es que en los pacientes pediátricos, cuando les checamos la temperatura y vemos que tiene 37.2, muchas personas se asustan y dicen, oye, es que creo que tiene fiebre, tiene febrícula. No, es su temperatura normal. Ajá, entonces para ellos está 37.4. Porque de 37.5 a 37.9, para ellos es febrícula. Ajá, para ellos sí es febrícula. Y arriba de 38, para ellos ya es fiebre. Al igual que un adulto. Nada más que un adulto tiene un rango más amplio, de 37 a 37.9. Y un paciente pediátrico de 37.5 a 37.9 se le considera febrícula. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda? No, maestra. El adulto, cuando ya es fiebre, ¿de cuánto es mis de 38? De 38. Ajá. El pediátrico de 37.9 ya es febrícula. A un paciente pediátrico de 37.5 a 37.9, o sea, ese es el intervalo, se le considera febrícula. Fiebre ya Arriba es de 38. 38. ¿Va? ¿Duda? No. Entonces la que yo le dije es la de adultos mayores, ¿verdad, Miss? La que había dicho que era de 34 a 36.4 cuando era normal su temperatura. ¿De cuál? Perdón, Aide. De adultos mayores, Ajá, ¿cuánto? de 34 a 36.4. Normalmente 34 ya es una temperatura bajita. Recuerden, a veces los pacientes pediátricos, por lo mismo de que a veces son muy delgaditos, la mayoría de los pacientes de los pacientes geriátricos
son un poquito delgaditos, tienden a tener un metabolismo un poquito más rápido. Ajá, entonces les va a condicionar que estén un poquito fríos. En ellos es válido que tengan una temperatura de 35. Ajá. Si nosotros le checamos una temperatura, puede tener una temperatura de 35, puede tener una temperatura de 36. Y es válido para ellos. Ajá. Pero no Muy significa bien. que sea normal para ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar si ya desayunó, si ya consumió algún tipo de alimento. Sí, porque son pacientes que también tienen diarreas constantes, porque toman mucho medicamento. Entonces no tolera adecuadamente su estómago, su intestino, los alimentos, y que hacen diarreas, diarreas, diarreas. Y eso que hace que se deshidraten y les condicione baja temperatura. Está bien. Bueno, Si mi paciente geriátrico tiene temperatura de 37,5, ajá. ¿se considera fiebre ya? Su paciente geriátrico, Ajá, no, se le considera que tiene febrícula. febrícula, ok, Ajá. El paciente geriátrico. ok. Miss, entonces el geriátrico es igual que se puede considerar que un que un pediátrico de 37.5 a 37.9. En un paciente geriátrico, aquí les digo, lo normal puede ir de 35 hasta 36.9, ¿no? Eso es lo normal. Para un paciente ya cuando tenga una temperatura arriba de 37, se tiene que valorar en un paciente geriátrico. Es decir, que se tiene que valorar, ok, es un paciente que tiene obesidad, es un paciente que tiene desnutrición, para que nosotros podamos determinar la temperatura, porque si es un paciente muy delgadito y presenta una temperatura de 37, 37,5, entonces mi paciente no está bien, o sea, normalmente podría tener febrícula de 37 a 38, ¿no? Pero pues, supongamos que es un paciente que tiene sobrepeso o tiene obesidad, a veces ese tipo de pacientes, su temperatura normal es de 37.3 por el abundante tejido adiposo que tienen y por las reservas de energía. Ajá. Por eso es importante siempre, en los signos vitales, siempre es como decir a nuestro paciente, ok, ¿usted recuerda cuál es su presión normal? Normalmente, ¿cómo se siente usted? ¿Caliente o muy frío? ¿Sus manos cómo son? ¿Muy calientes o muy frías? Para que más o menos nos demos una idea de cuáles serían los parámetros que esperamos que tenga nuestro paciente. ¿No? Normalmente, voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona delgada. Para mí una temperatura normal es de 35.5, 36. Ya con una temperatura para mí de 37 ya es como una fiebre. Ajá, entonces, sí sería importante siempre preguntarle a su paciente, oiga usted, ¿sus manos cómo están? ¿Frías? ¿Están calientes? ¿Tiene mucho calor? Porque también, si son mujeres y están cursando por la menopausia, les aseguro que su temperatura va a estar elevada. Y no significa ¿Qué que tanto tenga se eleva, febrícula. Miss? Ellas la presentan como una febrícula, pero están normales. ¿Por eso sudan tanto? ¿Porque se les eleva la temperatura? Exactamente. Sí, por eso Ajá. sudamos. Son personas que están sudando constantemente, pero de cierta forma, ¿qué hace? Su cuerpo empieza a sudar para poder mantener de cierta forma una homeostasis, o sea, un equilibrio de las temperaturas corporales, tanto la parte interna como de la parte externa. Entonces, si nosotros le checamos a una paciente que está sudando y está cursando por el climaterio o esa parte de la menopausia y tiene una temperatura de 37,2, nosotros diríamos, ay, es que es febrícula. No, es normal. Por eso es súper importante preguntar los antecedentes. ¿Vale? Miss, ¿Dudas? Mándeme. si mi paciente geriátrico casi siempre tiene temperatura de 37 grados, pero tiene los pies fríos, Hay que ver, normalmente si su paciente geriátrico es delgadito, ¿cuánto es su peso? mi paciente, el que tiene hemiplegia, Ah,
el pacientito? Siempre tiene 37, 36,9, pero tiene las manos calientes y los pies muy fríos. Aquí sí cambia, porque normalmente está mucho tiempo postrado en cama, ¿no? Ajá. Me imagino que lo han de tapar. No, siempre anda en short. Nunca lo tapan con algún tipo de sabanita, Hasta, de cobija. no, porque es de tierra caliente, entonces siempre tiene calor el don. Ah, ok, entonces de todos modos hay que verificar. Aquí si es un paciente que está en cama, bueno, posado en cama y que está en una habitación, hay que ver la temperatura de la habitación. Ok, Ajá, eso sí es súper importante. De revisar el factor, ¿no? Los factores. Si tiene algún tipo de sábana o cobija por debajo, ahora sí debajo de él, cómo es la ropa que él está utilizando, si es un short, si es una camisa, si es de algodón, si tiene una sudadera, todos estos factores. Ajá, para ok. que puedan modificar o puedan alterar un poco la temperatura de nuestro paciente. Ok. Oiga, en esta parte no cuenta también como la circulación del paciente. Sí, claro. Ajá. Ahora sí, me ganó Aide, a lo que iba. Normalmente las extremidades, tanto las manitas como la parte de los pies, a veces tienden a estar frías. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el corazón, lo que es propiamente el cerebro, ciertos órganos, cuando en cama, mayor oxigenación. ¿Y a quién va a dejar al último? A la piel. ¿Por qué? Porque no es un órgano vital, no es un órgano tan importante. Entonces, a veces se logra esperar o se pide, pero el resto del cuerpo es la parte de la circulación. Ajá. No de que y también si son pacientes que tienen alteraciones en la circulación en sus piernitas, insuficiencia venosa, o que tienen como estas arañitas, que recuerden, las arañitas que tenemos en las piernas a veces se llaman telangiectasias. No son arañas, ¿eh? No es como, esas venitas, se llaman telangiectasias. Entonces, Miss, si mi paciente yo tengo tarántulas en los pies. Bueno, en un pie. tiene dilatación de las venas, entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Que nuestro cuerpo requiera una de dos. Puede estar esta extremidad fría porque no llega una adecuada circulación, o puede estar esa extremidad muy caliente, pero por falta de circulación, o sea, porque no tiene ese movimiento. Son pacientes que están postrados en cama y que de cierta forma cuando uno empieza a realizarle movimientos empieza a calentar esa extremidad. ¿Por qué? Porque no tiene alteraciones de las venas, sino que más bien es por falta de movimiento. O hay pacientes que están postrados en cama y a la hora de realizar movimiento tienen ya problemas de la circulación. Ok. ¿Sí? ¿Duda? No. También cuando duran con los pies así mucho rato hacia arriba también no se ponen fríos porque ya no les da sangre. Exactamente, mucho tiempo, pies hacia arribita, pueden condicionar que las extremidades se pongan frías, pero tiene que regresar a la normalidad una vez que se vuelvan a bajar, digamos, que esas extremidades o a poner una posición normal. ¿Dudas? Ok. Miss, Ándale. cuando es mayor a 40 grados se llama hipertermia y Sí, cuando es menor a 34 es hipotermia. Pero si es menor a exactamente, 34 o a partir de 35. 35. Ah, Ajá. ok. Menor a 35 se le considera hipotermia y va por grados, ¿no? Hipotermia grado 1, 2 y 3, pero en sí se genera una hipotermia por debajo de 35. Entonces, vamos ahorita con las pruebas, ¿vale? Vamos a ver estas pruebas diagnósticas. Es como coloqué aquí, las pruebas diagnósticas nos van a ayudar a confirmar los posibles diagnósticos sugeridos. ¿Dónde puedo obtener pruebas diagnósticas? Tanto de la parte de los signos y síntomas de nuestro paciente, tanto de los factores de riesgo, y también de cierta forma divide como
demográficas, ¿no? La edad, el sexo, de nuestro paciente. También entra aquí la parte de lo que es somatometría, es decir, peso, talla, índice de masa, ahora sí, índice de masa corporal. Todos estos parámetros o todas estas, digamos que factores nos van a condicionar que tengamos un adecuado diagnóstico, junto con pruebas diagnósticas. Y las pruebas diagnósticas vamos a tener de laboratorio, vamos a tener de gabinete. Ahorita nos vamos a basar con las de laboratorio. Y las de laboratorio nos vamos a basar con la parte de bioquímica. ¿Y a qué se refiere eso? Glucosa, lo que es química sanguínea, lo que es la parte de biometría hemática, la parte de leucocitos, perfil tiroideo, el perfil de lípidos, o sea, colesterol, triglicéridos, toda esta parte, ¿vale? Es súper importante. No sé si vieron el video que les envié de las doctoras, de la infectóloga y de la dermatóloga. Les envié un video acerca de lo que es COVID. En ese video, quien lo haya visto, y si no, sí sería importante que lo vean porque es muy interesante, ahí determina, ¿no? O sea, pruebas positivas, pruebas con positivas falsas, y se refiere a esto. ¿Qué quiere decir? Normalmente en todos los estudios de laboratorio que se le solicita a nuestro paciente, tenemos que ver qué tan positiva sale la prueba, qué tan negativa sale la prueba, pero qué tan positiva es falsa esa prueba. Ahorita vamos a ir viendo para que me vaya entendiendo un poquito. Normalmente aquí se divide, ¿no? Prueba de la detección, si es positiva o si es negativa. No hay más. O sea, si tienes esa enfermedad o no tienes esa enfermedad, ¿no? O sea, dependiendo de la prueba. Y está la otra vertiente, la parte de la enfermedad. Y de la enfermedad es, ¿está presente o está ausente? Eso es importante porque, en lo que les digo, para la parte de estudios de laboratorio, necesitamos saber qué prueba nos conviene más para ofrecerlo, para pedírsela al paciente. Y es lo que vamos a ver. Si mi prueba sale positiva y la enfermedad está presente, entonces sería un positivo verdadero. Pero si mi paciente sale con una prueba positiva y está ausente la enfermedad, puede ser un positivo falso. Está la otra parte, que yo tengo presente la enfermedad, pero me sale negativa la prueba. Eso es lo que conocemos como negativos falsos. O la otra parte, que está ausente la enfermedad y sale negativa la prueba. A eso se le conoce como negativos verdaderos. Supongamos, ¿no? No nos vamos tanto a la enfermedad, a una prueba de embarazo. Una prueba de embarazo se tiene que ver con esto. La prueba de detección, la prueba de embarazo sale positiva, pero yo tengo una menorrea. ¿Y qué significa menorrea? Ausencia de regla por más de 3 meses. Entonces está presente y sale positiva la prueba. Por lo tanto, es un positivo verdadero. Por lo tanto, estoy embarazada. A comparación, me hago la prueba, sale positiva, pero no tengo 3 meses de, digamos que, de amenorrea. He reglado diario. Bueno, más bien he reglado cada mes. Está ausente esa probabilidad de un embarazo, pero la prueba me salió positiva. Entonces, ¿qué es? Un positivo falso. Ahora vamos igual a esa parte, ¿no? Aunque sí hay gente, ¿verdad, Miss? Que está, o sea, tiene su menorrea de todos modos. Bueno, o sea, está con con su sangrado y está embarazada, ¿verdad? Sí, Bueno, conozco varias personas así. Exactamente, ¿no? Pero se debe a toda esta parte, eso es, ahora sí es estadística y también es ver qué tan beneficioso es esa prueba para nuestro paciente. Vamos a la otra parte. Nos realizamos una prueba de embarazo, sale negativa, pero ya tengo mi amenorrea, o sea, ya tengo mi ausencia de regla de 3 meses, tengo náuseas, tengo cambios de coloración a nivel del pezón, tengo aumento de peso, tengo todos los síntomas de un embarazo, pero mi prueba es negativa. Entonces, ¿qué es un negativo falso? Porque realmente sí me salió negativo, pero es falsa. Y está la otra parte, que realmente es lo que todos queremos, ahora sí,
Pues sí, es lo que realmente debe de salir en esta prueba, ¿no? O sea, no tengo esos síntomas y en mi prueba sale negativa. Por lo tanto, es negativo, verdadero. ¿Sí? ¿Sí entendieron esa parte? Así como que más o menos, está medio revoltoso todo. Sí, De todos sí, modos, de todos modos, vamos a ver para que entiendan un poquito. Necesitamos ver todo esto. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Qué es la especificidad? ¿Qué es el valor predictivo positivo? ¿Y qué es el valor predictivo negativo? Para que nosotros podamos entender, eso es súper importante. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es, como dice, es la probabilidad de que la prueba sea positiva en las personas que tienen la enfermedad. ¿Y qué es la especificidad? Es la probabilidad de que la prueba sea negativa en las personas que no presentan la enfermedad. Ajá, entonces, aquí me está diciendo que la sensibilidad es esa probabilidad de que la prueba sea positiva en las personas que tienen la enfermedad. Vámonos a un ejemplo. La glucosa. Miss, Ok, la mi escucho paciente cortada. Sí, se escucha, por una no se prueba. escucha bien. ¿Ya me escuchan bien? Ya, ¿O se escucha todavía entrecortado? No, ya, es que se escuchaba como un robot. ¿Ahorita? ¿Todo bien? Como muy bajo. Ya, ahora sí. mejor. ¿Sí? Vale. Entonces, es lo que les digo. Aquí, ¿no? La sensibilidad es como un paciente que es diabético. Es un paciente que tiene todos los signos, todos los síntomas y me orienta más a que sea un paciente diabético. ¿Cuál es su sensibilidad? La sensibilidad me dice que aquí que la prueba sea positiva en las personas que tienen la enfermedad. Entonces, es un paciente que yo sospecho que tiene alta probabilidad de que sea diabético. Le hago una glucosa en ayunos, una glucosa en sangre y me determina que es positiva. Entonces, estamos corroborando que tiene una adecuada sensibilidad de esa muestra. ¿Qué significa especificidad? Significa la probabilidad de que la prueba sea negativa en las personas que no tienen la enfermedad. Igual, vámonos con otro paciente. Yo sé que ese paciente le hice un cuestionario para saber si es diabético y me arrojó todo negativo. O sea, sé que no es diabético, pero necesito una prueba para confirmarla. Le hago la glucosa en ayunas o le hago esa prueba de sangre en ayunas y sale negativo. Entonces, a eso se refiere especificidad. O sea, sensibilidad significa positiva en las personas que tienen la enfermedad. Y especificidad significa negativo en las personas que no tienen la enfermedad. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Y está lo de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Que en sí, valor predictivo positivo refiere a la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad cuando la prueba da un resultado positivo. Es como la sensibilidad, ¿no? ¿Y qué significa valor predictivo negativo? Probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad cuando la prueba da un resultado negativo. O sea, la especificidad. Les puse aquí un ejemplo para que puedan verlo un poquito más. No sé si a ustedes, bueno, cuando leen artículos o cuando están estudiando, vean esta parte. Es que, supongamos, tal prueba o tal estudio es sensible y es específico, ¿no? Entonces les puse aquí un ejemplo. Cuando la prueba es 100% sensible, con resultado negativo, descarta la enfermedad. ¿Sí? Y dice, cuando la prueba es 100% específica, con resultado positivo,
me va a confirmar la enfermedad. ¿Sí entendieron esta parte? Chicos, chicas. No tanto, Miss. La verdad, no, La maestra. primera parte es lo de la sensibilidad, Miss, en su ejemplo. Por ello dice prueba 100% sensible con resultado negativo. Es como si aplicáramos lo de la sensibilidad que nos explicó ahorita. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché bien. Bueno, es como si aplicáramos lo de la sensibilidad en el ejemplo que nos da, de prueba 100% sensible con resultado negativo. Ajá, O sea, exacto. es valor predictivo, ¿no? Positivo, como que se pueden juntar las dos. Se juntan las dos. Exacto. Y en la otra es la especificidad con valor productivo, con valor predictivo negativo. Negativo. Ajá. Ajá, exacto. Ah, Miren, ok. les voy a poner un ejemplo para que lo vean. Les puse aquí un ejemplo. Para lesiones craneales y para cervicales, ¿no? Radiografía. Es decir, que yo voy a sacar le voy a solicitar a un paciente, ¿no? Tuvo un esguince. Al tenerle este esguince, voy a solicitar una radiografía cervical. Pero me está diciendo que su sensibilidad es del 52%. ¿Eso qué significa? Que tiene una sensibilidad baja. Y al tener una sensibilidad baja, que no me va a descartar por completo la enfermedad. Puede mi paciente tener una fractura y yo no detectarla. ¿Por qué? Porque necesito tener una sensibilidad entre 90 y 100% para descartar por completo la enfermedad. Pero si veo que esa radiografía tiene una sensibilidad de 52% y es muy bajita, entonces, ¿qué quiere decir? Que no me va a descartar por completo una enfermedad. O sea, no me va a descartar por completo la fractura. No me va a descartar por completo algún tipo de lesión de ligamentos, algún tipo de lesión en la región cervical. Ajá. Y es como dice, contra la especificidad del 98% para la TAC. ¿Qué quiere decir? Tiene una especificidad alta. O sea, la TAC me va a confirmar la enfermedad de mi paciente. ¿A qué conclusión llegamos? Que si yo tengo una lesión craneal o una lesión cervical, la radiografía no me sirve, pero la que va a ser de utilidad va a ser la tomografía. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es del 52%, y por lo tanto descarta la enfermedad. Pero la tomografía tiene una especificidad del 98%, es decir, alta, por lo tanto me va a confirmar la enfermedad. ¿Y vieron esto? O sea, sí que si la radiografía me marca que, no sé, un porcentaje de sensibilidad es que no está segura porque no aparece la lesión y hay que mandar a hacer Exactamente. una tomografía para estar seguros si hay lesión o no. Exactamente. Sí, así de. Pero Ya. es importante que vean esto siempre digamos, en los artículos y en lo que es propiamente los libros, porque ahí les van a poner. La tomografía tiene una especificidad del 98% contra la radiografía de una sensibilidad del 52%. Y nosotros así de, a ver, ¿cómo? No entiendo. Ya cuando determinamos esto decimos, ok, la radiografía tiene una sensibilidad baja, entonces no me descarta la enfermedad. Puedo tener cualquier enfermedad y no verla en la radiografía. Pero me está diciendo que la tomografía tiene una especificidad alta. Ok, entonces quiere decir que esa sí me va a confirmar la enfermedad. En conclusión, es mejor sacar una tomografía que sacar una radiografía. Vamos en otra parte. Oiga, Miss, una pregunta. A lo mejor es algo, pues, no sé, es como yo lo estoy entendiendo. Es como usted mencionaba anteriormente sobre la prueba de embarazo. Puede ser una prueba de embarazo casera a una prueba de sangre, ¿no? Así podría ser como el ejemplo que está poniendo. Exacto. Vamos a ver aquí. Una prueba de embarazo en orina. Tiene una sensibilidad del 30%.
Eso quiere decir que es muy bajita y que no va a descartar la enfermedad, que puedo tenerla o no puedo tenerla. Pero una prueba de sangre tiene una especificidad del 92%, o sea, me va a confirmar la enfermedad. ¿Sí? Les digo, aquí puse 2 pruebas porque normalmente esas pruebas siempre se tienen, bueno, esos estudios siempre se tienen que comparar, ¿no? Yo pienso que estoy embarazada por los síntomas, pero ¿qué me voy a sacar? ¿Una muestra de orina o una muestra de sangre? La muestra de orina tiene una sensibilidad baja, entonces no me va a descartar si estoy embarazada o no. Puede decirme que estoy embarazada o puede de plano decirme que no estoy embarazada, pero tener todos los síntomas, ¿no? A comparación de una muestra de sangre. La muestra de sangre, para determinar si estoy embarazada, tiene una especificidad alta. ¿Y qué significa? Que me va a confirmar mi embarazo. ¿Sí entendieron esta parte? Sí, Sí, creo que lo entendí más así. sí, Miss, es que explique así. Sí, Miren, Miss. les voy a poner otra parte. Lesiones traumáticas del tórax, ¿no? Tenemos un accidente y recibimos un impacto a nivel de la región del tórax, ¿no? Entonces, necesito descartar algún tipo de lesión a nivel del tórax. Tenemos que ver, aquí me dice que la especificidad de la radiografía es del 90%, pero su sensibilidad es baja, es decir, del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Me está diciendo que la radiografía a nivel de lo que es el tórax dice que tiene una especificidad del 90%, o sea, me va a confirmar la enfermedad, me va a confirmar si tengo fractura a nivel ósea, a nivel de la región torácica. Pero me está diciendo que tiene una sensibilidad baja del 20%. Es decir, que no me va a descartar alteraciones a nivel de corazón o a nivel de pulmón o a nivel de otro órgano que se encuentra en la región del tórax. ¿Sí? O sea, aquí me dice, las radiografías tienen una alta especificidad. Ok, si yo tengo un golpe a nivel de la región del tórax, voy a sacar una radiografía, sí, porque tiene una especificidad alta. Es decir, me va a confirmar qué enfermedad, me va a confirmar fracturas, me va a confirmar luxaciones, me va a confirmar alteraciones. Pero yo creo de que tiene perforación de pulmón o tiene alguna alteración a nivel del corazón. Ok, su sensibilidad es muy baja. Por lo tanto, si yo tengo alguna alteración en algún órgano, no me va a descartar por completo esa enfermedad. Entonces, no es el estudio ideal para órganos intratorácicos, o sea, para órganos internos, pero sí es el estudio ideal para estructuras óseas. ¿Sí? ¿Sí o no? Necesito que me digan. Tenemos accidente que abarca órganos internos. Entonces, la ósea, pero no es la ideal para órganos dentro de nuestro tórax. Sí, lo ideal es la tomografía cuando hay órganos internos, Exactamente. para ver los daños. Claro, exacto. Ajá, a eso nos referimos, ¿va? Vamos a esta, maniobra de la Sage. Lau, ¿cuál es esa maniobra? ¿Para qué nos sirve? Bueno, ahí dice, ¿no? Pero ¿cuál es esa maniobra? Obra de la Sage. Ay, Miss, esa no me acuerdo. Normalmente, pero aquí dice la maniobra de la Sage Ejemplo, es para valorar radiculopatías lumbosacras. Ajá. La maniobra de la Sage, no sé si recuerden, que es nuestro paciente que esté en decúbito, ahí Se le de corta, cómo va a Miss. ser nuestro paciente. Ok,
cómo es esa maniobra? ¿Ya me escuchan bien? Sí, pues supongo que el paciente debe estar de cúbito ventral, ¿no? Ajá. Y supongo que tenemos que igual hacer como lo que nos enseñaron como la radiografía para checar cómo tienen su columna. Bueno, la radiografía manual que nos enseñaron, ¿sí se puede? ¿Sí o no? ¿Recuerda cuál es la maniobra de la Sage? Más o menos. ¿Recuerda Es donde levantábamos las la piernas maniobra a de la ciertos Sage? grados. Exactamente. Ajá, esa Pero, es la ¿y maniobra de la Sage. las manos se ponen en el sacro, Miss? O sea, de lumbar a sacro para antes de que levante el pie, ¿o no es necesario? No, no es necesario. Aquí no. Aquí nada más se le solicita al paciente que tenga una elevación de su extremidad y dependiendo de ciertos grados se va a desencadenar un dolor. Ajá, y recuerden que si se desencadenaba ese dolor a ciertos grados, nos orillaba o nos orientaba más a una alteración del nervio ciático, o sea, una radiculopatía en la región lumbar y en la región sacra. Por eso se hace esta maniobra. Esta maniobra dice aquí que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 40%. ¿Cómo es eso, Lau? Dice, sensibilidad del 80%, especificidad del 40%. La ¿A qué se refiere? sensibilidad es, bueno, que no descartamos que tenga la enfermedad. Sí, ¿no? Que Aquí no se dice que, descarta, ajá, porque tiene el 80%. Es, ajá, bueno, el resultado es que no descartamos la enfermedad como tal, pero tiene una especificidad del 20%. Si no tiene una especificidad del 20%, esta no nos de está 40%. confirmando, ajá, la especificidad es que no, del 40% es que no nos está confirmando como tal la enfermedad, ¿no? O la lesión. O sea, sabemos que la Ajá, tiene por la sensibilidad, pero la exactamente. especificidad no me lo ¿Sí? está confirmando. Ajá, exactamente. ¿Sí me escuchan bien? De ¿Sí repente me se escuchan corta bien o mi... sí? Que como que se traba y también su pantalla. Sí. Sí. ¿También qué? ¿Perdón? ¿Ya me La escuchan bien? pantalla. De repente. Ah, es como dice aquí, ¿no? La maniobra de la Sage. La maniobra de la Sage tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 40%. Voy a regresar acá. Me está diciendo que su sensibilidad es alta. Alta, ajá. Por lo tanto, es como dice, por lo tanto me va a descartar la enfermedad, ¿no? Ajá. ¿Sí? Digamos que para una radiculopatía, es decir, Ajá. para una alteración a nivel radicular me va a descartar la enfermedad. Pero es como dice, tiene una especificidad del 40%. Ajá. Ajá. Por lo tanto, no me va a confirmar por Confirmar completo la la enfermedad. enfermedad. Exactamente. Ok. ¿Sí? Les digo, o sea, No, esto... yo no entiendo muy bien, mis eso, que no entiendo. Ajá, espera. Ay, no estornudar. Ajá. Les voy a poner, vámonos al ejemplo del embarazo. Ajá, ya no vean esta, vamos al ejemplo del embarazo, ¿no? Normalmente una prueba y una prueba de sangre, ¿no? Esta prueba de orina tiene una sensibilidad baja. Ajá. Y la parte de lo que es la prueba o la muestra de sangre tiene una especificidad alta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Llega con ustedes a su consultorio una mujer y les dice, ¿sabe qué? Por lo medio de los antecedentes, no he arreglado desde hace 3 meses. Empiezan a preguntar y ustedes dicen, ok, me orienta más a un embarazo. Pero las pacientes les dicen, es que, ¿qué creen? Me hice propiamente el examen de orina, o sea, me hice la prueba de orina y salió negativa. Pero ustedes, de cierta forma, por la sintomatología de la paciente, ustedes dicen, no, es que esta paciente está embarazada por sus síntomas, aunque salga negativa. Entonces, ¿qué le dicen?
Pues realmente esa prueba de orina tiene una sensibilidad baja. Me voy con un estudio que tenga una especificidad alta. ¿Y cuál es ese estudio? La muestra de sangre. Ajá. Ustedes le mandan la muestra de sangre a ese tipo de pacientes y resulta que sale positiva. ¿Por qué? Porque una muestra a nivel de sangre tiene una especificidad alta versus con una muestra de orina. ¿Sí, Sandy? Sí, mira, es que ahí esa sí la entiendo. Lo que no entiendo ahorita que estaba explicando la maniobra de la Sage, En la sangre. dice que de sensibilidad tiene el 80%. O sea, ahí yo lo puedo lograr entender como que todo el cuadro que trae es... Que no sé si se escuche bien. Sí, sí, mis... Porque como que de repente se escucha entrecortado. Entonces, recuerden, la maniobra de la SAG, esto es importante, la maniobra de la SAG es para detectar alteraciones de tipo radiculopatías en la región lumbar y en la región sacra. Yo voy a hacerles a ese paciente una maniobra de la SAG. Me dice que su sensibilidad es del 80%, entonces me va a descartar la enfermedad. Yo le realizo la prueba y sale la prueba positiva, pero tiene una sensibilidad alta, entonces me descarta la enfermedad. Pero me dice que su especificidad es del 40%, o sea, es baja. Quiere decir que para otras patologías o para otras enfermedades no me la va a descartar. Yo, es lo que les digo, aquí hay la maniobra de la SAG se va a hacer para radiculopatías de la región lumbosacra, ¿sí? Pero yo también sospecho que mi paciente tiene alteración a nivel de la extremidad inferior. O sea, tiene tal vez tiene contracturas musculares en la región del cuádriceps. Me quiere decir que porque su especificidad es baja, la maniobra de la SAG no me sirve para descartar enfermedades del cuádriceps, pero su sensibilidad es alta. O sea, sí me sirve para descartar enfermedades de tipo radiculopatías, pero solo de la región lumbosacra. ¿Sí? Sí, ya Sandy. entendí, mis, sí, ya. Ajá. Es lo que yo les digo. O sea, aquí la maniobra de la SAG para radiculopatía lumbosacra tiene una sensibilidad del 80%. O sea, me va a confirmar la enfermedad, ¿no? Ujú. Pero si yo digo, pues vamos a hacer porque sí, o sea, vamos a hacer una maniobra de la SAG para descartar alteraciones del músculo de la región del cuádriceps, no me va a ayudar esta maniobra. ¿Por qué? Porque su especificidad es baja. Necesito hacer otro tipo de maniobras con una sensibilidad alta, pero para esa zona. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro, gracias. Sí, Miss. Mire, vean esta. Les puse una del laboratorio. El laboratorio es como aquí, sensibilidad de la glucemia en ayunas para el diagnóstico de diabetes. Ajá. Su sensibilidad es del 37% y su especificidad es del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Aide, ¿qué quiere decir eso? Sí, o sea que especifica que un 100% sí tiene diabetes, pero que el 37% no está completo seguro, no descarta que tenga algo más. Entonces, necesitas hacerle más estudios, ¿no? Exactamente. Ajá, o sea, aquí como me dice, la glucosa en ayunas tiene una sensibilidad del 37% y una especificidad del 100%. O sea, la especificidad que es alta, que es del 100%, me quiere decir que en pacientes con síntomas de diabetes me lo va a confirmar. Ajá. Pero si yo, por ejemplo, le voy a hacer la glucemia en ayunas en pacientes que yo sospecho que tengan algún tipo de alteración en la glucosa y me sale como tal negativa, no quiere decir que sea de cierta forma un estudio ideal para esos pacientes. ¿Sí? O sea, supongamos, yo soy una paciente que
tiene sobrepeso, aparte consumo muchos carbohidratos, me la paso consumiendo mucho azúcar, empiezo a tener coloración a nivel de mi cuello, que es alcantosis nigricans, es decir, esta coloración negra a nivel de lo que es en la región de mi cuello. Empiezo a tener mucha sed, empiezo a tener mucha hambre, voy muchas veces al baño, o sea, todos los síntomas de diabetes. Me hace mi glucosa en ayunas. Ajá. Entonces, ¿puedo esperar que sea positiva o puedo esperar que sea negativa? Como dice, es específica. Tiene todos los síntomas de mi paciente para diabetes. Entonces, por lo tanto, va a ser positiva porque su especificidad es del 100%. Ajá. A comparación de un paciente, o sea, me dice aquí, es específica del 100%, por lo tanto, en esos pacientes que tienen estos síntomas, va a ser positivo. A comparación de un paciente que sea, de cierta forma, realice ejercicio, tenga un adecuado estado nutricional, pero que comience con mucha sed, que comience con mucha hambre, que ahora sí comience con muchas ganas de orinar, igual todos los síntomas para diabetes. Le hago los estudios de sangre y resulta que es negativo. Pero mi paciente presenta síntomas importantes, pero sin embargo los factores de riesgo no me orientan a que sea diabético. Entonces, este estudio no sería ideal para mi paciente. Ok. ¿Sí? Porque puede ser negativo, pero sin embargo tener alteraciones en la glucosa. Por eso involucra mucho aquí lo que son los factores de riesgo. Ajá, es lo que, o sea, les puse este ejemplo de lo que es la glucosa porque es súper importante. O sea, normalmente a veces cuando nosotros vemos a pacientes que lleguen con nosotros y nos digan, ¿sabe qué? Es que últimamente he perdido mucho peso. Digo, esos son como los síntomas importantes de diabetes. He perdido peso, tengo mucha sed, tengo mucha hambre, voy muchas veces al baño. Y uno piensa, ese paciente debe ser diabético por los síntomas importantes. Pero ustedes dicen, ok, factores de riesgo. No tiene factores de riesgo, es decir, no tiene antecedentes familiares de diabetes. Es un paciente que está en normopeso, es un paciente que realiza ejercicio. Entonces le mando a hacer la glucosa en ayunas. Espero, ahora sí, nosotros pensamos que sea negativa. Ajá. A comparación de un paciente que de cierta forma tiene los mismos síntomas, pero aparte es sedentario, tiene antecedentes familiares de diabetes, de cierta forma tiene sobrepeso u obesidad. Espero que esta prueba para él sea positiva. Y si en dado caso a este paciente sale la prueba negativa, tengo que hacerle otro estudio complementario para confirmar la enfermedad. ¿Por qué? Porque todos los síntomas me están orillando a que mi paciente sí es diabético. Ok. ¿Sí? Y como hay, ¿qué estudios les hacen, mis? O sea, si no te confirma y sale así, ¿qué estudio le mandas a hacer? Ahorita lo vamos a ver, pero normalmente en este tipo de pacientes hay un estudio que se conoce como curva de tolerancia a la glucosa, que de hecho se lo hacen a las mujeres embarazadas también. Les dan a consumir sustancia ahora sí, agua con glucosa, y le checan su glucosa a la hora, le checan la glucosa a las 2 horas, para ver cuánto es lo normal que ellos llegan a presentar. Ajá. Normalmente, cuando nosotros nos checan la glucosa en ayunas, déjenme ir a esa parte de una vez para explicarme. Cuando nosotros nos checan la glucosa en ayunas, se espera que tengamos un intervalo de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Ajá. Si de cierta forma a nosotros nos checan la glucosa en ayunas y tenemos arriba de 100 o de 126,
se considera que tenemos la predisposición o somos prediabéticos. Si a nosotros nos checan la glucosa en ayunas y tenemos más de 126, se dice que somos diabéticos. Ajá. Pero está la otra parte, una glucosa postprandial. ¿Qué quiere decir? 2 horas posteriores a la ingesta de alimentos. Ajá, tenemos esa parte. Nos checan la glucosa en ayunas y nos checan la glucosa 2 horas después de haber consumido alimentos. Lo ideal es que después de esas 2 horas tengamos menor a 140. En un paciente que tiene de 140 a 199, se determina que tiene prediabetes. Y en un paciente que tiene más de 200, se considera que es diabético. Entonces, imagínense, llega con ustedes un paciente con su estudio de laboratorio y en la parte de glucosa, ustedes ven que tiene 123. Y le comentan ustedes diabético o ven todos estos factores, ¿no? Entonces, si el paciente no es diabético y tiene 123 en ayunas, es un paciente que está cursando con prediabetes. Y que si no lo está valorando ningún médico, lo tienen que canalizar. Ajá. Lo que es propiamente al primer nivel de atención, con un médico familiar o con un médico general. Si un paciente de cierta forma igual les enseña sus estudios y tiene una glucosa arriba de 126, 130, 135 y no se conoce diabético, probablemente ese paciente ya sea diabético. Ajá, entonces están esas dos partes. Una que se toma en ayunas y la otra que se toma 2 horas después de haber consumido algún alimento. ¿Sí? Para que nosotros podamos confirmar, y eso sí los pueden mandar ustedes, eso sí no hay ningún problema, para que nosotros podamos confirmar si mi paciente es diabético o no es diabético, o sea, que se encuentre en prediabetes o que realmente ya esté en diabetes, hay un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Esta curva de tolerancia a la glucosa se le da al paciente ingerir 75, bueno, se le da a ingerir lo que es glucosa. El paciente la bebe, ajá, bueno, pero antes de beberla, antes de tomarla, se le toma su glucosa. Y la glucosa ahí tiene que ser igual, entre 70 a 100. Se le da a beber esta glucosa y se le vuelve a checar la glucosa. Creo que se traba o nomás yo la en escucho 30 trabada. minutos. ¿Vale? Creo que se traba mucho, Ya, sí, nomás yo la escucho así. Sí, maestra, se está trabando. Obviamente, o sea, No, es que su audio es como robotizado. espérame tantito. ¿Ya se escucha bien? ¿No se escucha bien? Ahí ya, mis. Ahí ya. No, no se escucha bien, maestra. O sea, como. A ver, diga frases bonitas. ¿Ya? Ah, no, sí se escucha robotizada todavía. Curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Ay, qué romántica. ¿Sigo bien, no? Ya. Sí, Necesita ya, ahora Vale. Entonces, vean esta parte de la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Ah? La glucosa, les digo, normalmente se checa una glucosa en ayuno
Después se tiene que dar a beber a este paciente glucosa. A los 30 minutos se vuelve a checar su glucosa. A los 60 minutos se vuelve a checar la glucosa. Y a los 120 minutos se vuelve a checar la glucosa. Y tenemos estos parámetros. Estos son los parámetros normales que debe de tener nuestro paciente. Ajá. Si nuestro paciente, de cierta forma, 20, es un paciente que está fuera de parámetros normales. De que tiene en 30 minutos 190, está en parámetros, ahora sí no está en parámetros normales. Con que tenga 2 parámetros alterados en estos 4 puntos, nuestro paciente ya se confirma de que es diabético. ¿Sí? Entonces, con 2 por parámetros, eso es súper... con uno, ¿no? Ajá. Si nuestro... Si nuestro paciente tiene 2 parámetros alterados, ¿sí? ¿Dudas? No, vamos bien, creo yo. No, Miss. Entonces, vean, o sea, si nosotros checamos a nuestro paciente, estamos en cuidados básicos o de cierta forma estamos en la parte de la terapia y nosotros checamos la glucosa a nuestro Yuna, es un paciente que está en prediabetes. Ajá. Y que tenemos que canalizar con un médico. O está la otra opción, mandar a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Para poder determinar si es un paciente diabético o no es un paciente diabético. Porque al día siguiente podemos tener una glucosa de 110. Y si nosotros decimos, ay, es que probablemente ese paciente sea diabético, quien nos va a confirmar la diabetes va a ser la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No, Miss. No, Miss. ¿Cuáles son los síntomas, Miss, de que, o sea, puede ser? Normalmente los síntomas para diabetes va a ser pérdida de peso, ajá, polifagia, que es ganas de comer, polidipsia, que tienen demasiada sed, poliuria, que van muchas veces al baño, y esas es pérdida de Maestra, peso, ¿me polifagia, las puede? polidipsia, poliuria. Entonces, esos son las 4 P, lo que les decía. Pérdida de peso, porque si llegan a tener pérdida de peso importante. Empiezan con mucha hambre, o sea, empiezan con polifagia. Empiezan con mucha sed, que significa polidipsia, y empiezan a acudir muchísimas veces al baño, que significa poliuria. Entonces, como les digo, si yo llego y les digo, ¿saben qué? Tengo todos estos síntomas. Y mi glucosa está en 80, uno puede decir, ok, no se preocupe, está normal, pero tengo todos los síntomas. ¿Qué tengo que hacer? Una curva de tolerancia a la glucosa para confirmar o descartar la enfermedad.
Ajá. Esta es la otra parte. Esa es la parte de hemoglobina glicosilada. ¿Y qué significa hemoglobina glicosilada? Normalmente un estudio, un análisis que indica el nivel de azúcar, ahora sí, que hay en la sangre en un periodo de 2 a 3 meses. Aquí está propiamente nuestro glóbulo rojo, nuestro eritrocito. Está la hemoglobina y ahí en nuestro eritrocito, o sea, en nuestra sangre, se adhiere o se fija lo que es la glucosa. Es como si fuera un camión. El eritrocito es un camión y esos son los pasajeros. Y uno de los pasajeros va a ser la glucosa. Y la hemoglobina glicosilada es igual un estudio en la sangre, un estudio de sangre, que nos ayuda a identificar cuánta glucosa tiene nuestro paciente en los últimos 2 a 3 meses. Y tenemos estos parámetros. Ajá. Tenemos los parámetros o lo ideal, porque así no los van a interpretar. En una hemoglobina glicosilada nos interpretan por porcentaje. 5%, 6%, 7%, 8%. Si es un paciente que nosotros vemos que tiene una hemoglobina glicosilada del 5%, estamos viendo que normalmente tiene unos 90 miligramos de glucosa, o sea, parámetros normales. Si es un paciente que comienza a tener entre 6 y 7%, significa que es un paciente que tiene una glucosa elevada. Miss, se trabó. Sí, me salí por completo. ¿Y yo qué? Se me salió por completo aquí de ¿De la de la casa? videoconferencia. Ah. Dije, ¿dónde está Miss? Déjenme ponérsela otra vez. Ok. ¿Sí me entendieron antes lo que les comenté? ¿O se escuchaba mal? Se escuchaba mal, Miss, pero bueno, quiero entender que era los resultados que nos pueden, más bien los parámetros que tenemos que tomar de acuerdo al resultado que nos lleve el paciente, ¿no? O sea, si está en esos niveles, poderle indicar si está, bueno, que si tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado o alto, dependiendo del nivel, ¿no? De las glucemias. Ajá, claro, exactamente. O sea, es lo que les digo. O sea, normalmente la hemoglobina glicosilada es un estudio que normalmente siempre se le va a solicitar a los pacientes diabéticos. No tanto a los que estemos sospechando que tienen diabetes, sino nada más para pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes diabéticos le checamos la glucosa en ayuna y tienen 100, ¿no? Y dices, es una glucosa normal. Y cada mes manejan glucosas de 100. Y dices, ok, pero ¿por qué el paciente tiene los síntomas? ¿Por qué sigue teniendo mucha hambre? ¿Por qué sigue perdiendo peso? Entonces, ¿qué le mandamos a hacer? Una hemoglobina glicosilada, porque ahí realmente me va a decir si mi paciente está controlado o no. Porque luego los pacientes se controlan 2 días antes de sus estudios. ¿Y qué me van a arrojar? Me van a arrojar estudios que no son verdaderos. Ah, son listos. Exactamente, resultados que no son ciertos. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, no, pues le pedimos una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque él me va a arrojar la glucosa que tiene durante 2 o 3 meses nuestro paciente. Oiga, Miss, Ajá. y una pregunta, Miss, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede cambiar el resultado? Por ejemplo, hoy le hago a mi paciente una de hemoglobina, ¿no? Glucosilada. Y sale bien. El paciente sale bien, que no tiene diabetes ni prediabetes. Sale en resultados normales. ¿Cuánto tiempo puede variar
para que esos resultados puedan cambiar, puedan llegar a cambiar? Puede ser de 3 a 6 meses. Ajá. Si realmente nuestro paciente salen bien sus estudios y empieza a modificar sus hábitos, sería conveniente que en 3 o 6 meses se le volviera a realizar un estudio. Ajá. Y también, o si nuestro paciente... Y también ahí Ajá. entraría, Vale. maestra, entonces, el que el paciente tenga familiares, ahora sí que con diabetes, aumentaría, ¿no? Sí, aumenta el riesgo. Ajá. O sea, es lo que les digo, siempre aumenta el riesgo. Pero ¿de qué depende? Depende todo de nuestro paciente, su alimentación, sus hábitos de ejercicio. Ajá. Entonces, normalmente a partir de los 30 años no tenemos que hacer estudios de sangre. Entonces, en estos pacientes, si tiene factores de riesgo muy importantes y vemos que su glucosa sale bien, sería conveniente que en 6 meses le mandemos a hacer nuevamente estudios. O si mi paciente sale bien en esos estudios y en 2 meses dice, no, ¿sabes qué? Empecé a perder peso o tengo mucha hambre, aumentó mi apetito. Ah, bueno, no hay que esperarnos a los 6 meses. En ese momento mandamos a hacer estudios de laboratorio. ¿Sí? Ah, ok, ya entendí. Miren, vean, o sea, normalmente, les digo, es un paciente, y eso sí, porque normalmente siempre llegan así, ese tipo de pacientes, glucosas de 100, glucosas de 80, ¿no? Pero son pacientes que uno ve y dice, no, es que está perdiendo peso, no, es que veo que de cierta forma tiene mucha sed, ¿no? Por lo que nos comenta el paciente, tiene mucha sed. Ah, bueno, mandamos a hacer una hemoglobina glicosilada y en verdad son glucosa de 212, glucosa de 183. Entonces son pacientes que no se controlan para nada. Se controlan solamente 2 días previos a la toma de glucosa. Pero ahí, ¿qué serían? Me voy a regresar tantito. Ahí serían, ahí como tal serían negativos falsos, ¿no? Porque realmente está presente la enfermedad, pero me está diciendo que su glucosa está normal. Entonces ahí sería un negativo falso. ¿Por qué sería negativo falso? Porque mi paciente lo está modificando y no me está dando el resultado real para nuestro paciente. Entonces, ¿qué le tendríamos que solicitar? Lo que les dije, la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada, ese sí nos va a dar el resultado real que ha presentado nuestro paciente durante de 2 a 3 meses. Entonces, es lo que les digo, o sea, normalmente la hemoglobina glicosilada, eso es no para corroborar si mi paciente tiene diabetes o no. Si yo quiero corroborar si tiene diabetes, entonces sería una glucosa en ayunas y sería una curva de tolerancia a la glucosa. Si yo quiero ver que si mi paciente está controlado o no controlado de acuerdo a la diabetes, mandaría una hemoglobina glicosilada. Porque en verdad luego los pacientes sí son bien mañosos. Ajá, es lo que les digo, una semana antes empiezan a tomar su medicamento. Le checan la glucosa y resulta que está normal. Pero yo sigo teniendo o sigo viendo que mi paciente no mejora. Entonces, ¿qué mandamos? Una hemoglobina glicosilada porque ahí no nos puede mentir el paciente. Ahí sí ya vamos a ver la glucosa real que tiene nuestro paciente en un periodo de 2 a 3 meses. ¿Vale? ¿Dudas? Está el otro estudio, el perfil tiroideo, o lo que es la parte de tiroides. Eso también es súper importante porque recuerden que la tiroides va a ser una glándula que va a regular toda la parte de nuestro cuerpo. Regula la temperatura, regula lo que es el peso, regula lo que es el sueño, regula el funcionamiento de los intestinos. Entonces, del perfil tiroideo, recuerden que teníamos una que era TCA,
¿sí? La TSH, Aide, ¿en dónde la encontrábamos? ¿En dónde iba a estar la TSH, Aide? A que no me acuerdo. T3, T4, ¿dónde iba a estar? ¿Eso en qué clase lo vimos, Miss? Acuérdeme. Bueno, Era lo del sistema endocrino, Miss, cuando del nos sistema explicó lo de las TSH, ACTH, CTH, LH, FSH. y todas esas. Ponta eso que yo no lo tengo. Tuvimos la clase del miércoles, Aide. Lo de la T3, bueno, la tiroides es la glándula bilobulada situada en la parte anterior del cuello. La T3 es la trillodotironina, es lo del metabolismo del sueño. Ajá. Y la T4 es la tiroxina. Ajá. Exactamente. Sí. Recuerden que la TSH se va a encontrar a nivel de la hipófisis. Así, hormonas producidas por la hipófisis y sus correspondientes efectos o acciones, que es la TSH, la ACTH, la STH y la LH, que son los adenohipófisis, y la FSH es la neurohipófisis, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, o sea, recuerden, la TSH es una hormona que se va a producir a nivel de la región de la hipófisis, o sea, a nivel cerebral. Pero la T4 y la T3 es una hormona que se van a producir a nivel de la tiroides, la glándula tiroides. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar en el perfil tiroideo? Estas tres principalmente. La TSH, la que se produce a nivel de la hipófisis, de la glándula a nivel cerebral, y la T4, T3 a nivel de la tiroides. De TSH, lo normal que debemos de tener es de 0.3 a 3 unidades. Eso es lo normal que debemos de tener. Porque de T4 y de T3, o sea, de T4, que es una hormona que se produce a nivel de la glándula tiroides. Pues es que estoy en clase, no puedo hacer las dos cosas. De por sí me están preguntando. 5.4 y 11.5. ¿Cuánto, perdón? Ajá. De T4 debemos de tener 5.4 y 11.4. Y de T3 debemos de tener entre 0.8 y 2. Ah, como chingas, estoy en clase, puta madre. Mande, maestra. Mande. El hipotiroidismo, ¿qué pensamos encontrar? ¿Cómo van a estar estos valores? Si es un paciente que nos dice, porque de hipotiroidismo, a ver, ¿cuál es el cuadro clínico de hipotiroidismo? Bueno, todo esto es nuevo para mí. ¿Qué cree que yo tampoco me hallo eso? El día lo del hipotiroidismo es lo de la disminución y tienen aumentada la TSH, ¿no? Y el hipertiroidismo es el aumento y tienen, pues, como tal, la disminución de esta misma, de la TSH. Ajá. Recuerden, o sea, la TSH es una hormona que se produce a nivel de la glándula, de la hipófisis. Tiroides, De la, ajá. De la hipófisis. TSH en la región de hipofisiaria, o sea, a nivel cerebral. Ajá. La T4 y la T3 se produce a nivel de la región tiroidea. Sí. ¿No? Entonces, ¿para qué son importantes la parte de la tiroides? Porque les digo, regula el sueño, regula el peso, regula la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos TSH disminuida? Si TSH... Tenemos hipertiroidismo, ¿no? No es cierto, hipotiroidismo. Más bien, si TSH está disminuida, ¿qué va a ser T3 y qué va a ser T4? ¿Van a estar disminuidas?
Las aumenta, ¿no? No, las aumenta, ¿no? Exactamente, están aumentadas. Exacto. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides está produciendo mucha T3 y mucha T4. T3 y T4. Entonces, ¿qué va a decir la glándula de la región, de la TSH a nivel de la hipófisis? ¿Qué va a decir? Hay mucha producción de T3 y T4. Entonces ya no produzcas más. Entonces Ok. TSH va a estar disminuida. Ujú. Y a eso se le conoce como hipertiroidismo. Ajá, hipertiroidismo. Ajá. Ujú. Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué pasa si la glándula tiroides está dejando de funcionar? T4 y T3 están disminuidas. La TSH aumenta, ¿cierto? La TSH aumenta. Ajá, ok. Entonces la TSH va a decir, ok, hay una disminución de T3 y T4. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aumenta su producción. Aumenta su producción. Y es Ajá, y por lo el tanto, hipertiroidismo, ¿no? ¿no? No, Si hipotiroidismo. T4 sería hipotiroidismo. Tiroidismo, ajá, sí. Ajá. Entonces aquí sería hipotiroidismo. Entonces tenemos que ver los valores normales. Entonces, hipotiroidismo es cuando T3 y T4 están Ajá, bajas, ajá, aumenta la TSH. Y exacto. hipertiroidismo es cuando la TSH está alta, no, la Ujú, TSH está baja y ajá, T3 y T4 están elevados, ¿cierto? exactamente. Hormonas nos ayudan mucho a lo que les digo, lo que la TSH es una hormona que está a nivel de nuestra cabecita, a nivel de la glándula hipófisis. Y la T3 y la T4 es una glándula que está a nivel de nuestro cuello. Estas hormonas son, lo que les digo, es súper importante para su funcionamiento de todo el organismo. Entonces, imagínense si nosotros tenemos un problema de tiroides. Yo sé que la tiroides, esa glándula, produce T3 y T4, producen estas hormonas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una alteración en la glándula de tiroides? Es decir, deja de funcionar. Pues no va a haber una función adecuada de T3 y T4. ¿Cómo va a estar TSH? Que se va a encontrar a nivel cerebral. TSH va a decir, oye, detecto a nivel de sangre que están bajas estas hormonas. Pues ni modo, aumenta su producción, aumenta tu producción, aumenta tu producción, para que se produzcan T3 y T4. A eso se le conoce como hipotiroidismo. Está la otra parte en la que la glándula de tiroides empieza a liberar muchas hormonas, o se empieza a liberar mucho T3, mucha T4, ¿y qué dice a nivel cerebral? Oye, ya no produzcas tanta TSH, porque ya hay mucho a nivel de la sangre, detente tantito. Entonces, TSH va a estar baja, pero T3 y T4 van a estar elevadas. Hipertiroidismo es cuando se libera mucha T3 y T4 y TSH están bajas. Ajá, Sí. exactamente. Eso es un hipertiroidismo. Y un hipotiroidismo es cuando T3 y T4 están bajas y TSH está aumentada. ¿Qué significa TSH, Miss? ¿O qué significa la T, la C y la H? Tirotropina. Aquí se los coloqué. Aquí TSH significa tirotropina, T4 significa tiroxina y T3 significa triiodotironina. También. Ajá, entonces TSH significa tirotropina, T4 tiroxina y T3
triyodotironina. Entonces, es lo que les digo, si un paciente llega con ustedes y les dice el paciente, ¿sabe qué? He aumentado de peso. En un mes aumenté 4 kilos. Ajá. Huesamiento. Tengo mucho calor. ¿Sí? Duermo demasiado. Me siento muy cansado. ¿Esos son síntomas de qué? ¿Hipotiroidismo? De hipotiroidismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué espero encontrar en su perfil tiroideo? El T3, T4 bajos y TSH alto. Exactamente. Ajá. ¿Sí? Ya entendí. Exactamente así. O sea, y a comparación, es un paciente que en un mes les dice, ¿sabe qué? He perdido 4 kilos. O sea, ya no he aumentado, he perdido 4 kilos. Tengo diarreas frecuentes. Ahora sí tengo insomnio, no puedo dormir y tengo mucho frío. Eso. Eso ya sería el hipertiroidismo. Exacto. ¿Y cómo espero encontrar TSH? Baja y T3 y T4 alta. Claro. Ajá. Entonces, los síntomas del hipertiroidismo serían la diarrea, la falta de sueño, ¿bajaría de peso? Porque en hipertiroidismo, ¿cómo está el metabolismo? Acelerado. Acelerado. Ajá, está muy rápido. En hipertiroidismo todo está ahora sí está está aumentado. Entonces, un paciente que su metabolismo va a ser acelerado. Y al estar acelerado, va a tener diarreas. Va a estar delgado, va a estar frío y no va a poder dormir. Va a tener insomnio porque su metabolismo está acelerado. A comparación del hipotiroidismo. El hipotiroidismo, su metabolismo está disminuido. Son pacientes que van a tener sobrepeso, obesidad, van a tener estreñimiento mucho calor, también. Estreñimiento, ajá, y van a tener mucho sueño. Por eso es importante aquí la parte de perfil tiroideo y determinar cuáles son los valores normales para estos pacientes. Bueno, para todos los pacientes, ¿no? Oiga, Missy, como para regular ese tipo de hormonas, o sea, ¿cómo te las regulas o cómo te cuidas para que no llegue tus perfiles a ese extremo? Normalmente, la gran ventaja es que aquí en México, la primera causa de hipertiroidismo es hereditaria. Si alguno de sus familiares presenta algún tipo de esas alteraciones, se espera que su hija o su hijo tengan esas alteraciones. Esa es la gran ventaja aquí en México. Entonces, ¿Esta es aquí, ventaja? pues sí, es una gran ventaja porque... Te puedes cuidar. Ajá, exactamente. O sea, si un paciente le preguntamos por antecedente de que, oiga, sus abuelos o sus padres han tenido alteraciones en la tiroides, ¿no? Ah, ok, me descarta mi paciente un 90% de que presente padecimientos de tiroides. A comparación de que me diga, no, es que sabe qué, mi mamá tiene hipertiroidismo y mi papá tiene problemas, creo que tiene hipotiroidismo. Ya tiene un 50% de probabilidad de que mi paciente tenga algún antecedente o algún problema a nivel de tiroides. Ajá. Ok. Entonces, les digo, es súper importante esta parte de los valores de, pues sí, de saber en qué momento es hipertiroidismo y en qué momento es hipotiroidismo. ¿Vale? Esto es la biometría hemática. Ay, perdón, voy a regresar un poquito más. Aquí es la parte de la biometría hemática. ¿Y qué es la biometría hemática? Literalmente es saber cómo está nuestro paciente a nivel de la sangre y saber cómo está la parte de sus defensas, ¿no? O sea, esta parte del leucocitos. Entonces, la biometría hemática está en la primera parte, en la que podemos ver los eritrocitos. Y los eritrocitos son estas células que tenemos a nivel de toda nuestra sangre. Estos eritrocitos
¿qué van a hacer? Van a trasladar o van a transportar propiamente la hemoglobina. Ajá. Y de cierta forma, porque es importante para que tengamos una adecuada volemia. Y recuerden que la volemia es la cantidad de sangre que ¿sí? Normalmente en la biometría hemática, en la parte de la sangre, en esta parte de lo que es la serie roja, nos importan mucho unos parámetros. ¿Y cuáles van a ser esos parámetros? Nos importa lo que son los eritrocitos, nos importa lo que es la hemoglobina, nos importa lo que son las plaquetas. Entonces, de eritrocitos y de hemoglobina cambia de acuerdo a que si mi paciente es hombre o a que si es mi paciente mujer. Normalmente en un paciente hombre debe de tener entre 4.5 a 6.3 de lo que es propiamente los eritrocitos. Y de una mujer de 4.2 a 5.4. Entonces imagínense, bueno, aquí un paciente, ¿no? Un paciente checamos y tiene un eritrocito de 3 y es hombre. Es un paciente que está bajo en los eritrocitos. ¿Y eso qué significa? Que no va a transportar adecuadamente la hemoglobina. Y si no transporta esta hemoglobina, mi paciente puede presentar problemas de respiración. ¿Por qué? Porque la hemoglobina me va a... es el oxígeno. El eritrocito es esta célula roja que está en nuestro cuerpo. ¿Quién le va a dar esa coloración? La hemoglobina. Y la hemoglobina, ¿qué va a hacer? Agarrar lo que es el oxígeno y transportarlo en todo el cuerpo. Entonces, si tengo una disminución de eritrocitos, no voy a tener una adecuada hemoglobina y por lo tanto no va a poder transportar adecuadamente al oxígeno. Y son pacientes que probablemente tengan cianosis, es decir, tengan esta coloración azulada en lo que son las extremidades o en lo que es su boca, o en lo que es su nariz, porque no está transportando adecuadamente el oxígeno. O puede presentar disnea, la dificultad al respirar. De hemoglobina, de igual forma, va de hombre a mujer, y de hombre lo normal es que tenga 14 a 18. Y de mujer, ahí sí, de mujer es más bajita. La mujer lo ideal es que tengamos de 12 a 16. Para que nosotros nos podamos basar de que si es un paciente que tiene anemia o no presenta anemia, siempre nos vamos a la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es esa coloración roja. Es esa sustancia que le va a dar esa coloración roja a la sangre. Y el que le dé esa coloración, porque es importante, porque ayuda a nutrir a mi eritrocito y ayuda a transportar lo que es el oxígeno. Entonces, si en la hemoglobina, nuestro paciente, hombre o mujer, tiene por debajo de estas cifras, tiene por debajo de 14 en un hombre y tiene abajo de 12 en una mujer, te Oiga, Miss, ¿y si tiene más? Mándeme. ¿Y si tiene más? Si tiene más de los parámetros. Sí. ¿Recuerdan cuando vimos lo de las fascias? Lo de acerca de los pacientes de las caras, y vimos que un paciente puede estar muy rojito, y a eso se le consideraba como poliglobulia. Ajá. A ese tipo de pacientes, y son pacientes que a veces tienen 19, 18, 19, se le considera que tienen poliglobulia, o sea, tienen demasiada concentración
de sangre, demasiada coloración roja. Y por lo tanto van a tener mucha saturación de oxígeno. Pero eso no les va a beneficiar. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a estar muy rojos. Rojos, 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 rojos. Ajá, ¿y qué les puede condicionar? Que su sangre sea más espesa. Y a este tipo de pacientes que se conocía como antes sangrías, demás. Y a los pacientes que están anémicos, al contrario, se les transfunde sangre. Entonces las personas que están así muy, muy rojas, por ejemplo, hay un buen de gringos demasiado rojos, aunque no se quemen, ¿también cuenta eso, que pueden tener poligoburia o así ya es su tonalidad de su pigmentación de la piel? Hay que ver con ellos, porque normalmente pueden ser quemaduras por el sol, por la exposición al sol. La región del mentón la tienen muy roja, la región de la frente muy roja, la nariz roja. Cuando nos vamos a las manos, literalmente toda la región de las palmas están muy, 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 muy rojas. Y estudios de sangre y vemos que tiene... bueno. Y a veces son pacientes que se tienen que canalizar, porque imagínense, su sangre es muy espesa. Muy espesa. Ajá. Entonces no tiene... Muy morenas, yo tengo esa duda. ¿Por qué siempre tienen, por ejemplo, las y Aquí tiene, pero no tanto cuestión de la sangre. Hay esta coloración cafecita. oiga, se oye muy bajito. Esta coloración, digamos, café o negra, o esta coloración de nuestra piel, es por la pigmentación. A eso se le conoce como melanina. En los pacientes que tienen esta coloración negra, considera que la melanina, o sea, esta pintura o esta sustancia, esta célula, se impregna o se queda más en la región del sol. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros nos exponemos a salir más lunares, pero es porque es una protección del sol. En esos pacientes es lo mismo. A ellos les impregna o se quedan más este tipo de tintura a nivel de la región dorsal que en la región palmar o en la región plantar, porque no están tan expuestos al sol. Muchas gracias, Miss. Hemoglobina, nuestros pacientes. Vamos a tener un grado que es leve, moderada. Leve es cuando a 12 en mujeres y de 10 a 13 en propiamente los hombres. Más bien sería de 10 a 11 en las mujeres y de 10 a 13 en los hombres. Esa es una anemia leve. La anemia moderada es abajo. Y la anemia severa se divide en grado 3 y en grado 4. La anemia moderada, Miss, la de grado 2, ahí sí es tanto en hombres como en mujeres la graduación. Sí, aquí sí ya. Aquí en la leve nada más se pone aquí de 13 en hombres y de 11 en mujeres, pero por ese tipo de la cantidad de hemoglobina que tienen más los hombres, que tienen más, ahora sí,
en menor cantidad las mujeres. Pero en los demás grados, en grado 2, va de 9.9 a 8 y se considera una anemia moderada. En la parte de grave o severa, vamos a la de grado 3, es de 7.9 a 6, y de grado 4 ya es menor a 6. Entonces aquí sí es importante. Okay. Ya vimos que la hemoglobina está baja. Ya vimos que la hemoglobina está disminuida tanto pues, en hombre o mujer. Ahora le tenemos que ver cuál es el grado, si es leve, moderado. Ver en qué grado, ¿por qué? Porque es diferente el tratamiento. Sin embargo, ustedes siempre tienen que canalizar a sus pacientes que vean una hemoglobina por debajo del valor normal o por arriba del valor normal. ¿Por qué? Porque normalmente en grado 1, en grado 2, se alcanza a los pacientes. Grado 1, con que le demos sulfato ferroso se alcanza a recuperar. Y con la alimentación. Grado 2, con inyecciones. Pero grado 3 y grado 4 son pacientes que a veces ya requieren transfusión. Entonces es súper importante que si nosotros vemos una alteración en lo que es la hemoglobina o en la que es la parte de eritrocitos, canalizarlo con un médico al paciente. Imagínense si nosotros vemos o el paciente nos dice, ¿sabe? Está válida. Vemos su llenado capilar y es muy lento. Y nos dice que realmente ya no ha comido adecuadamente, ha tenido náuseas. Y antes de manipularlo decidimos mejor sacarle un estudio de un estudio de laboratorio. Y si determinamos que nuestro paciente tiene una anemia, sería importante canalizarlo. ¿Por qué? Porque si le realizamos algún tipo de terapia, nuestro paciente se puede desmayar o le podemos condicionar problemas a nivel respiratorio o a nivel de corazoncito. ¿Por qué? Porque no está teniendo una buena oxigenación. ¿Vale? ¿Dudas? No, Miss. Hasta ahorita todo entendible. ¿Todo bien? Sí, Miss. Va. Mire, ahorita ya me tengo que retirar. La siguiente clase nos toca baño de esponja. Sin embargo, baño de esponja no es tanto, pero voy a retomar también lo que es la parte de los estudios de laboratorio, porque todavía nos quedaron algunas cosas pendientes, ¿vale? Les voy a enviar... ¿Vamos a ocupar pacientes? ¿Mandé? ¿Vamos a ocupar pacientes? No, para baño de esponja no vamos a utilizar paciente. Bueno. Les digo, les voy a enviar qué es lo que tienen que estudiar. Les voy a enviar como tal algunos estudios para que puedan interpretarlo. Y la siguiente clase